Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro 10 leprosos que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo: Id a presentaros a los sacerdotes. Y mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se echó por tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿No han quedado limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? ¿No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios? Y le dijo: levántate, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre, hemos escuchado el Evangelio de San Lucas, cuando este evangelista de la misericordia de Dios nos presenta cómo Jesús, en su gran misericordia, le regala la salud a 10 leprosos. ¡Qué alegría en el corazón de estos hombres! Nosotros nos podemos imaginar. Tiempo larguísimo con esta enfermedad terrible y ante la palabra de Jesús, en un instante, estos hombres sienten cómo todo su cuerpo queda sanado. Por eso no es, digamos así, tan reprochable dice, ¿no? Este gozo que experimentan y se van felices. Se olvidan hasta de dar gracias a Jesús. Es el desborde de la alegría. Se olvidan de su bienhechor porque se detienen en el bien que están recibiendo. Sin embargo, este Evangelio, queridos hermanos, además de subrayar esta alegría de estos enfermos curados y la gratitud de este hombre que vuelve a Jesús y postrado le agradece ese don tan hermoso que es la salud. En el fondo, hay un fondo en todo el Evangelio, en estas narraciones de curaciones, una pregunta que también nos hacemos todos, una pregunta muy humana: ¿por qué el sufrimiento? ¿Por qué el dolor? Incluso en este trozo del Evangelio es una pregunta: ¿por qué Dios permitió la lepra en estos hombres? ¿Por qué les permite esos años de sufrimiento para luego curarles? Dios quiere el sufrimiento de estos hombres y Dios luego les cura. Estos hechos para nosotros superan nuestro entendimiento. Si nosotros lo vemos sin fe, el dolor de estas personas nos parece desconcertante, porque tienen sufrimiento y luego ese Dios que ha permitido ese sufrimiento o ha querido, luego se lo devuelve. ¿Cómo es ese Dios? Podríamos preguntar, ¿por qué actúa de esa manera? Por eso la respuesta que tiene la Iglesia al misterio del sufrimiento
no es una respuesta contundente, porque queda reservada en la decisión libre de Dios. No sabemos, en el fondo, por qué Dios actúa de esta manera. Dios es libre para tomar decisiones así. Por eso toda respuesta al sufrimiento, el por qué Dios permite el sufrimiento, queda más o menos oscura. La gran respuesta que Dios da no es un argumento. La respuesta de Dios al sufrimiento es que Él también ha sufrido. Eso es Jesús en la cruz. Ha querido sufrir, ha querido abrazar el sufrimiento. Y también entonces nos enseña cómo vivir en el sufrimiento. ¿Cómo hay que cargar el sufrimiento? Eso es Jesús en la cruz, el gran Maestro. Para nosotros, que tenemos fe, el sufrimiento es una escuela. Una escuela privilegiada, porque no siempre se sufre en la vida, ni todo es sufrimiento, pero puede llegarnos un sufrimiento, y hasta que no nos llega, no podemos, no sabemos, no conocemos. ¿Cuántas, por ejemplo, ocurre esto generalmente? ¿Cuántos jóvenes, sobre todo, andan por la vida a lo loco, viviendo, haciendo todo lo que quieren, y de repente una enfermedad que les toca los postra en la cama, y entonces abren los ojos. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy viviendo? Por ejemplo, esa es la historia de San Ignacio de Loyola, ambicioso, lleno de vanidad, con hambre de crecer, y le llega, le está llegando casi ya la muerte, está a punto de morir, y en el lecho de enfermo le llega Dios, le llega el tiempo de reflexión, y este hombre se da cuenta, abre los ojos de su corazón y se da cuenta que su vida la está desperdiciando. El sufrimiento tiene esa como cualidad, te hace palpar tu límite, se te hace consciente, te hace reflexionar. Por eso tiene ese gran don, que no lo tiene, otras circunstancias de la vida. Cuando uno le va bien, peligro grande de ser irreflexivo. El dolor te hace pisar tierra. Y esta pregunta, básica en la vida, y es la que responde, por ejemplo, San Ignacio, ¿para qué estoy en este mundo? La vida se me va en un instante. ¿Para qué vivo? Es una pregunta. Por eso sin Dios
si no tenemos la fe puesta en Cristo crucificado, la respuesta puede ser amargura, decepción, depresión, no querer pensar. El dolor, queridos hermanos, es como es una provocación a descubrir realmente qué somos. ¿Qué somos? ¿Cuántos después de un sufrimiento esto pasa? O se amargan más, se deprimen más, se decepcionan más. O, qué grande, queridos hermanos, el don de la fe. Cuando uno entra al sufrimiento, y lo que a estos hombres, no necesariamente que Dios te cure, no. Cuando te encuentras con Jesús, todo cambia, porque eso es la cruz. La cruz te dice, este no es el punto final, no lo es. Solamente es el puente que hay que atravesar para llegar al gozo perdurable, la alegría, la salud verdadera. Por la cruz a la luz. Esa es también la predicación de Jesús en el monte Tabor, cuando se transparenta, cuando los 3 apóstoles ven la gloria de Cristo y le ven a Jesús que hablaba de su éxodo, del paso que iba a dar en su pasión. Los días de gloria de Cristo para iluminar su pasión. En el Tabor lo que escuchan los apóstoles es lo mismo que les dije hace un ratito. Es por la cruz a la resurrección. Es necesario. Es necesario. Pero la vida no termina en la cruz. No termina. Pidamos, queridos hermanos, para nosotros, que a veces nos puede llegar alguna prueba, grande o pequeña, de cualquier tipo. Puede ser una prueba moral, una prueba física. Es un momento privilegiado, que no lo pasemos de largo. Y hoy le pedimos al Señor de los milagros que nos conceda vivirlo con fe, y agradecerle, porque es una llave que te abre, con el don de la fe, te abre a la alegría más grande, la alegría de esperar en este Dios que nos ha puesto aquí, misterio de nuestra vida, nos ha puesto aquí en estado de vía. Esta no es nuestra casa. Esto no es lo que Dios nos quiere ofrecer definitivamente. Lo que Él nos ha venido a ofrecer es la gloria, es el cielo. Nada más, queridos hermanos. Amén.